estimados amigos de Ventana Evangélica, damos gracias al Señor porque seguimos con vosotros hablando sobre nuestro Dios. Y bueno, vamos a continuar con nuestro hermano pastor José Temblador, hablando sobre aquellas cosas que están sucediendo un poco a nivel mundial. Y bueno, no estamos entrando en detalle, no estamos entrando en las cifras, no estamos entrando en las noticias específicas, porque estamos hablando de una manera genérica. Y lo que estuvimos hablando, pues bien, la semana anterior, es que están sucediendo evidentemente cosas a todos los niveles, sobre todo las leyes que se están creando, se están legislando en contra de los principios de nuestro Señor y de nuestro Dios. No hay más, a todos los niveles. La legislación no va conforme y considero a la voluntad de Dios, pero el hombre tiene autoridad para legislar conforme Él crea. Y como decíamos, evidentemente el hombre pues va a pagar las consecuencias de no tener en cuenta a nuestro Señor. Una vez más vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano pastor de Ubrique, José Temblador. José, una vez más, bienvenido. Muchas gracias. Continuamos con este tema tan apasionante de nuevo y esperemos que sea de aclaración para estas personas que están oyendo. Seguimos viendo, Pepe, cómo la ONU tiene un plan planificado en relación para el mundo prácticamente, ¿no es así? Está trabajando en ello así a nivel global, está trabajando para ese nuevo orden mundial, esa nueva legislación y bueno, se está preparando todo a un nivel tecnocrático y por una economía planificada a nivel mundial, porque se está viendo venir que a nivel global, pues todos los países, como estábamos hablando la semana pasada, todos los países están endeudados y tienen la deuda. Bueno, España mismo tenemos una deuda ahí tremenda y va a haber una recesión a nivel global. Y entonces está habiendo una planificación a nivel de la ONU, de las Naciones Unidas, para tomar ese nuevo orden mundial. Para tenerlo controlado prácticamente todo. Efectivamente. Pero como tú bien has dicho, ahora que el hombre tiene la libertad, esa capacidad que no la tiene ningún animal, no la tiene de verdad ningún ser creado, nada más que el ser humano, de ser libre para legislar lo que crea conveniente. Pero está legislando de una forma y de una manera que, como hablábamos la semana pasada, pues se está volviendo todo al revés. Todo al revés, de tal manera que hoy los derechos que antes tenía un niño, hoy los derechos están en un papel, pero luego la realidad es otra. La realidad es otra en cuanto a los matrimonios, en cuanto al papel del hombre, el papel de la mujer y todo lo demás. Muchos derechos, muchas cosas, pero la realidad es otra. La realidad del resultado que está viendo es otra. ¿Por qué? Y me viene a memoria, ¿por qué están sucediendo, que no es justificable, tantas muertes en lo que llevamos de años, muertes de violencia de género o violencia machista? ¿Por qué se está generando? Algo está sucediendo, algo se está haciendo mal. ¿Por qué se está superando la muerte por suicidio a la muerte de conducción, incluso del tráfico? ¿Por qué? Nadie habla de esas cosas. Y permíteme, Bebe, también los millones de abortos que hay también. Por ejemplo, eso que es tan preocupante, ahí que un niño con vida ya no tenga derecho. ¿Tiene derecho un niño y este niño ya no tiene derecho? Y hay que cuidar a un perrito y no hay que cuidar al niño. Es que es tremendo, ¿no? Y el ser humano tiene libertad para legislar y hacer todas las cosas. Esta libertad se la ha dado Dios. Pero se la ha dado Dios para que legisle conforme a lo que el legislador por excelencia, que conoce el principio y conoce el fin, podría tener un futuro bueno si legisla conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, y además le dice al hombre, si tú guardas mi palabra, esta palabra te va a guardar. Y además, si cuida de hacer todo lo que yo te digo aquí en la palabra, si cuida de hacer, que no nuestro Dios no impone. Es que es maravilloso lo que dice el Señor. Si cuida de hacer, ¿a quién le da la responsabilidad? Al hombre. Si cuida de hacer, dice, todo lo que tú emprendas, te irá bien. Te saldrá bien.
Entonces, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué le va mal a las naciones? ¿Por qué hay aparentemente paz en naciones o ahora mismo en un mundo donde de verdad en poco tiempo se podría crear una paz en un país y sin embargo no somos capaces de parar un conflicto como en Siria, como el que está en Siria ahora mismo? ¿Por qué? Porque el ser humano está legislando, dando la espalda al legislador por excelencia. Por eso es, la situación a nivel mundial está teniendo estas características que está teniendo. Y la semana pasada yo decía que ¿qué nos espera para el 2020? Pues nos espera un montón de cosas que vamos a ver, Y yo terminaba con la frase, abre tus ojos y te saciaré de pan. La semana pasada, abre tus ojos, mira las noticias, o abre tus oídos, mira lo que está pasando, y pregúntale a alguna persona que tiene la legislación de aquel que conoce el futuro, si esto está escrito o no está escrito, y verá cómo él te va a aclarar cosas. Entonces, terminábamos con eso, y yo me gustaría seguir diciendo estos datos de la Comunidad Europea. Pues, como decía, en este año 2020, la ONU, autodefinida como acción del gobierno global, tiene planeado culminar los pasos necesarios para la instalación de una nueva forma de gobierno. Ya lo tiene planificado. Entonces, tenemos que estar muy atentos a todo esto. La legislación que tú bien antes decías, Antonio, ¿cómo estás legislando? ¿Estás teniendo en cuenta a Dios? Si no lo estás teniendo en cuenta a Dios, esto ya sabemos hacia dónde va. Hacia dónde va. Dice la palabra de Dios, dice que por no tener en cuenta al legislador, fueron traspasados de muchos males. Muchos males vamos a ser traspasados si no se tiene en cuenta la palabra de Dios. La etapa actual del movimiento ecuménico liderado por el Vaticano, que vamos ahí, que ya va hasta ahí, pues va a un camino de darnos una obligación a nivel mundial. Se va a legislar diciendo esto es lo que hay que adorar y esto es lo que hay que adorar, lo que hay que hacer. Y la actual recesión mundial y el colapso financiero provocará una drástica transición del sistema monetario y las consecuentes puestas en marcha de la moneda virtual y proporcionando pues todo para un estricto control financiero. Y sigo diciendo lo que antes decía, que el sistema que se está instalando ya de un autocontrol a nivel mundial, se está preparando todo para que ese legislador que se va a levantar, pues tenga un autocontrol sobre cada uno de nosotros, de tal manera que no vamos a poder salir y al cuarto de baño sin que estemos controlados, en ese sentido. Sí, señor. Entonces, ya esto está con el reconocimiento facial y además ya la inteligencia de los robots y todo eso permitido, que ya no nos vamos a poder mover. Frente a los radicales cambios previstos y aludiendo a la necesidad de una nueva educación para un nuevo tiempo, el Papa Francisco convoca a los líderes mundiales para reconstruir el Pacto Educativo Global. Esto va a tener lugar el 15 de mayo del 2020, de este año. O sea, todos los líderes mundiales van a ser convocados por el Papa Francisco. ¿Pero líderes religiosos o líderes políticos? Convoca a los líderes mundiales, a todos los políticos y los religiosos. Lo va a convocar y eso ya está para el día 15 de mayo de este 2020. ¿Tú no sabías esto? No lo sabías. No. Tendrá lugar en el Vaticano, precisamente. O sea, abre tus ojos. ¿En un estado? Efectivamente, y pequeñito, pero abre tus ojos y te saciaré de pan. ¿Qué está pasando? Este hombre aparentemente es distinto a todos los papas que han pasado. Es más abierto, es más social, es más todo, pero esto que está preparando tiene relación con lo que el legislador de la palabra, el autor de la palabra de Dios, ¿tiene relación? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que si en esta convocatoria este hombre, el Papa, pues pone por delante los estatutos y la legislación proclamada en la palabra de Dios, pues entonces sí, pero esto no se va a poner.
Seguro que no se va a oponer. Así que estemos. Y esto va a traer como consecuencia, al cumplirse lo programado, asistiremos a la consumación de la agenda humana para el inicio de un gobierno centralizado, con lo que se cumplirá el escrito en la Biblia. Hoy en día podemos identificar varias fuerzas ideológicas y sus candidatos en la disputa por el puesto máximo de comando sobre las naciones. Hay mucha gente, bueno, ya muchos candidatos que quieren ponerse ya ahí como líder, como líder. Una posición legítimamente pertenece, ese puesto de líder de las naciones, ¿a quién pertenece, Antonio? Digo la palabra de Dios. A nuestro Señor, a nuestro Dios. Jesús dice que es el rey de las naciones. Amén. Pues por lo tanto, ya el ser humano se quiere poner en ese líder de las naciones, el ser humano. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues que va a traer males sobre la humanidad, cada vez más. Permíteme, Pepe, que porque se me venía un texto ahora hablando de las legislaciones, ¿no? Que tú estás hablando, ¿no? A mí personalmente siempre me ha llamado la atención el pasaje de la viuda, que sobre todo el pasaje de la viuda que habla en los últimos tiempos, ¿no? Y esa viuda pues lucha contra un juez injusto, Claro. un juez evidentemente no cristiano, un juez que no tiene en cuenta a Dios, ¿no? Y dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 2, dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Dice la palabra, ¿no? Y sigue hablando el pasaje, Sí. ¿no? Y esta historia, este juez está enmarcado en los últimos tiempos, ¿no? Porque cuando ya luego dice, cuando venga el Señor a la tierra, hallará fe. Aquí quiere, por eso digo que está enmarcado en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Un juez que es el tipo de legislador, los que van a legislar las leyes, son hombres que estamos viendo, como tú estás bien diciendo, hombres que ni tienen temor de Dios, ni tienen temor al propio hombre. O sea que, ¿por qué está sucediendo todo ese tipo de cosas? Porque se está perdiendo el temor a Dios. Dios no existe. Dios, yo no quiero saber nada. ¿Dónde está Dios? Aquí el legislador soy yo. Por eso, ese tipo de leyes, jueces, legisladores, a todos los niveles, evidentemente, sobre todo en esas leyes mundiales que se van a acatar, se legisla sin tener en cuenta a Dios, se legisla sin temor de Dios. Y estamos, evidentemente, cosas que, como antes decía, ¿no? Por eso están sucediendo las cosas que vendrán a la tierra, evidentemente. Claro. Pero por lo que tú has dicho, todo se está preparando y lo está preparando el ser humano. Y yo me atrevería a decir una cosa, consciente e inconscientemente. Consciente e inconscientemente, porque usaría una palabra que quizá el ser humano está siendo embelesado de una manera muy sutil y muy como con mucha arte y con mucha maña, por aquel que es príncipe de las tinieblas. Y además que ahora mismo está legislando el mundo porque es el príncipe de este mundo. Y está haciendo su trabajo embelesando al ser humano, dándole una autoridad ficticia y un poder ficticio, y están haciendo declaraciones, como tú bien has dicho. ¿Dónde está Dios? Dios lo dejamos a un lado porque aquí no metamos a Dios en estas decisiones, porque estas decisiones somos nosotros capaces de llevarlas hacia adelante. Entonces, dice, esas son decisiones necias porque se está dejando a Dios a un lado. Y yo no estoy diciendo, con esta declaración que estoy diciendo, decisiones necias, no estoy diciendo radical. No estoy diciendo de radical, porque a los hechos me remito. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? No en cuanto a decir que hoy tenemos 2 móviles, tenemos cámaras de televisión, tenemos televisor, tenemos un buen coche, tenemos todas esas cosas. Sí, tenemos todas estas cosas. Pero ¿cómo nos va de la perspectiva humana, Antonio? Ese es el tema. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va si los ríos de inmigración, como está viendo de un lado para otro, la pobreza que está viendo,
toda la falta de la criminología, la falta de amor, todas esas cosas, ¿cómo nos va? Todo porque se le está dando la espalda a aquel que tiene los principios y que conoce, como bien decía un hermano el domingo pasado, que conoce nuestra forma, porque él ha dejado escrito el manual de funcionamiento del ser humano, que es la palabra de Dios. Entonces, continuando con el escrito, dice, contrastamos el entorno con que nos rodea con la palabra profética. Solamente resta asumir con lo que los mecanismos necesarios de la ideología, instituciones y tecnología hoy disponibles revela la existencia de un ambiente y condiciones apropiados para la instalación de la administración humana centralizada que según la Biblia es llamada la bestia. Y la bestia va a ser ese anticristo. El personaje que venga a asumir el liderazgo del gobierno mundial será identificado como el anticristo. Hombre, permíteme que comente, Pepe, digo para las personas que no están viendo, ¿no? Aclaración del anticristo. Sí, exactamente, ¿no? Anti es contra Cristo. Las leyes, todas esas leyes que van en contra de nuestro Señor, en contra de Dios, en contra de su palabra, claro. Hasta que habrá una legislación anticristiana. Total. Evidentemente que nosotros, mientras que podamos, pues estaremos defendiendo a través de estas cámaras la palabra de Dios y los valores del cristianismo, total. Evidentemente, ¿no? Pero es que se está preparando todo, como tú bien estamos meditando en esta mañana, se está preparando todo en cuanto a que se está dejando los valores cristianos hacia un lado para que se instale ya todo el anticristiano, todo se va a instalar. Pero ese espíritu que hay detrás de las decisiones del ser humano, eso lo está legislando aquel que se va a sentar en el trono, que se llama, según la palabra de Dios, de Cristo. Amén. Entonces, sigo adelante. Hablamos de una manifestación de un hombre, evidentemente. Efectivamente. Este liderazgo que está procurando las Naciones Unidas, pues se va a levantar un hombre. Exacto. Se va a levantar un hombre que aparentemente, como tú bien decías... Un líder mundial. Un líder mundial que va a proclamar paz y que la gente dirán, ¿quién como él? ¿Quién como él? Lo que antes decíamos, en el programa anterior decíamos que la noche está muy avanzada, hay mucha incertidumbre, y si este hombre se levanta, pone paz en las naciones, da trabajo, da seguridad, da muchas cosas, ¿quién como él? Claro, ¿quién como él? ¿Quién como él? ¿No? Claro. Pero luego se revelará como lo que es. Todo lo anticristiano y se va a autoproclamar y va a haber, bueno, lo que lleva dentro, porque es un engaño total. Sí, Pepe. Permíteme, bueno, sí, continúa. Bueno, pues este hombre, el anticristo, y su aparición marcará el inicio de la última etapa de gobierno a nivel mundial. Eso, abre tus ojos y sáciate de pan, porque eso yo diría que se está gestando y creo que va a tardar muy poco tiempo, porque esto va a una velocidad muy rápida. La palabra de Dios dice que Dios está acelerando los tiempos porque el ser humano se está autodestruyendo. Exacto. Está acelerando los tiempos, permitiendo que se levanten líderes radicales y que tomen decisiones como ahora mismo Boris Johnson, como el Trump y todo lo demás, ¿no? Se está acelerando los tiempos y bueno... Pero esta etapa sobre su aparición marcará el inicio de la última etapa de gobierno humano sobre la tierra, cumplido en un corto plazo, profetizado, será destruido por el soplo de la boca del Señor Jesucristo en su venida. ¿Cuándo se inaugurará el glorioso reino de justicia y de paz sobre la tierra, el reino de Jesucristo que no tendrá fin? Las señales profetizadas, que es muy importante, la previsión del Señor y nuestra posición. Los cielos... Yo quiero decir, ante este medio de comunicación, que los cielos están enviando sucesivos mensajes de advertencia. Y a través de estas cámaras, también lo estamos diciendo, advertencia, y en la tierra son producidos impactantes hechos que confirman el cumplimiento de las señales bíblicas y acontecimientos profetizados por Jesucristo para advertirnos de su inminente retorno. Un amplio y generoso conjunto de sucesos trata de alertar a la Iglesia respecto al cumplimiento de los tiempos en el calendario de Dios y a su vez clama por un genuino retorno a la palabra profética. Son días difíciles, muy difícil lo que va a acontecer. Lo que yo veo, Pepe, permíteme, lo que yo estoy viendo, ¿no? Ante todas estas cosas que están sucediendo, la tecnología, como estamos hablando, está sucediendo, están habiendo leyes que intentan poner un orden social, pero con todo y con eso ya la Biblia... La palabra no nos habla de que el hombre
lo tengo aquí, ¿no? En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, una de las cosas que nos habla la palabra, ¿no? Que Dios nos habla de esas señales, ¿no? Pero las señales que Dios va a mostrar, ¿no? Y que estamos ya un poco viendo, lo que va a producir en la tierra va a producir angustia de gente. Va a producir gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿De qué estamos hablando? El mundo podrá avanzar tecnológicamente, podrá tener más conocimiento, más sabiduría para mover mil y una cosas, la sabiduría del hombre. Pero en el interior del hombre, en la sociedad actual, lo que va a ocurrir va a ser algo muy sencillo. Y ya lo estamos diciendo desde estas cámaras. A nivel también global, lo que la palabra nos hombre que en el hombre va a tener que angustia de gente, angustia generalizada, gente confundida a causa de las cosas que van a venir sobre la tierra, y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Sí. Desfallecimiento de los hombres, angustia, gente confundida, y todo esto va a venir a la tierra y porque evidentemente, ¿no? Algo que ya Dios nos está avisando. Eso. Para que el hombre, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues sencillamente está sucediendo algo que ya el Señor profetizó. Vamos hacia un gobierno mundial, pero que vamos evidentemente también a esta situación. Sí. Vamos hacia un gobierno mundial, pero por otro lado vamos hacia una situación donde el hombre va a estar confundido de aquellas cosas que están sucediendo a todos los niveles. Totalmente lo que tú dices. Y lo que estamos hablando, o sea, el hombre está ahora mismo clamando porque se levante alguien que legisle a nivel mundial. Está clamando. Pero lo que no se espera es que después que se levante ese hombre va a venir una angustia bastante fuerte sobre la tierra. Que nosotros, gracias a Dios y gracias en los estatutos y la legislación que está escrita, sabemos que va a venir. Porque además lo primero que estamos meditando, la situación del mundo, está escrito y se está cumpliendo. Si lo primero se está cumpliendo, lo segundo también se va a cumplir. Amén. Entonces, lo que tú bien has leído en la palabra de Dios, que habrá toda esa angustia en el corazón por lo que va a venir, porque el ser humano va a ser defraudado por ese legislador. Amén. Va a ser defraudado al final, porque va a esperar un tiempo, pero van a pasar un tiempo muy breve, en 3 años y medio, lo que dice la palabra de Dios, o menos, quizá, porque lo va a pasar mal. Nosotros, desde la perspectiva de lo que conocemos de la palabra de Dios, estamos revirtiendo sobre estas cámaras y diciendo, porque creemos en esta legislación y creemos lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. ¿Y cuál es el final? Y lo estamos proclamando. Pero ¿cuál es el resultado? Ojalá sea un resultado de un 90% de los que las personas reciban y les surja una inquietud de pregunta. Pero el resultado es al revés, Antonio. Exacto. Sí. Es al revés. Desgraciadamente. Desafortunadamente es al revés. Una vez más nos hablan de la religión, una vez más nos dicen, no saben, parece que hay una venda total en los ojos y en los oídos para no escuchar estas advertencias de lo alto. Y hay angustia. ¿Y sabes lo que produce por lo menos mi corazón? Y yo sé que en el tuyo también, si no estarías aquí haciendo estos programas y haciendo estas cosas y advirtiendo. Produce angustia en nuestro corazón también de cuál tiene que ser nuestra postura con respecto a lo que se nos viene, con respecto a lo que se le viene al mundo entero. Y como antes decíamos en el programa pasado, que se viene a nuestros hijos, a nuestros nietos y seguro a los niños que ahora mismo están haciendo esta generación futura. ¿Qué se nos viene? Pues para nosotros hay preguntas de angustia en el corazón de los que intercedemos por este tema. Intercedemos para que el mundo se dé cuenta, el mundo se vuelva a Dios, el mundo se arrepienta y que esta generación que está surgiendo ahora, pues despierte, como dice la Biblia, despierta y te alumbrará el Señor, ¿no? Es curioso, tengo aquí un escrito que dice que en un funeral se tocaba por un lado la melodía de cuando se despiertan los soldados, quinto levanta, ¿no? Y por otro lado se
se tocaba la melodía de un funeral. ¿No? Entonces, en contraste con los que creen y los que no creen, nosotros estamos con la primera. Amén. Levántate, levántate, despiértate, porque estas cosas que estamos diciendo sobre estas cámaras van a suceder, y además solamente tenemos que escuchar lo que está haciendo y abrir nuestros oídos. Se me venía a la mente también, ¿no? Mientras estamos hablando, Pepe, porque habrá quien diría, bueno, es que todas estas cosas siempre han ocurrido, es que todo esto siempre ha acontecido. Lo que yo sé, cuando el Señor nos habla de los últimos tiempos, de los tiempos finales, el Señor nos da una imagen y nos habla de esa mujer embarazada. Sí. Esa mujer que está embarazada, y nos habla de los dolores de parto. Sí. Y lo que estamos viendo, que los dolores de parto para el nacimiento cada vez son más avanzados. Sí. ¿Ha ocurrido siempre? Sí. De acuerdo, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido todo esto que estamos hablando, pero las leyes que estamos hablando, el temor mundial, el desfallecimiento mundial, todo esto se está avanzando. Esos dolores de parto que cada vez son más fuertes a nivel mundial, eso es lo que actualmente está ocurriendo, ¿Y todo para qué? Para que venga ese gobierno mundial, y Dios está hablando, y sobre todo el propósito de Dios, porque tenemos que decirlo, el propósito de todo esto es para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre busque a Dios. Claro, somos caducos, vamos a vivir aquí muy poco tiempo, de verdad. Y lo que Dios desea hablarnos con todo ese tipo de cosas es que Él vive, que su palabra se cumple, y Él quiere que nosotros, que el hombre, que el ser humano obedezca su palabra, nos volvamos a Él. ¿No es así, Pepe? Claro, que es así. Por eso, como tú antes decías, esos dolores de parto están ya muy avanzados, y puede surgir la pregunta que bien ha dicho Antonio, de que estas cosas siempre han pasado. Claro. Esto no tiene precedente. No tiene precedente porque antes no nos enterábamos de la noticia que ocurría en China 30 segundos después, ¿no? Una noticia. Pero esto no tiene precedente. Lo que está sucediendo a nivel mundial no tiene precedente. Antes eran reino, y tenían sus dificultades el reino y sus dificultades en las naciones. Pero esto no está teniendo precedente. El concepto, lo que antes hablábamos en el programa pasado, no debemos estar tanto atentos a las señales de si hay guerras, si hay cosas, sino el concepto y la actitud que está tomando el ser humano a nivel global. Que no estamos hablando de un país, que no estamos hablando de una región, que estamos hablando de a nivel global. El concepto que está tomando el ser humano. El ser humano está construyendo una pirámide que se está autodestruyendo por completo. Así es. Pepe, yo creo que nos daría para un tercer programa. Bueno, podríamos traer un análisis de los versículos que hablan de la situación del mundo y de la Dios mediante, sí. Claro. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el mundo? Exacto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Un último consejo. ¿Qué le diría? ¿Qué debemos de hacer nosotros los que creemos en el Señor y creemos en su palabra? ¿Y qué debe de hacer aquellos que no creen en la palabra de Dios? Pues de todo corazón te doy el consejo este. Yo lo tengo claro lo que debo hacer. Debo de buscar, aquí tengo escrito, debo de asegurarme de buscar fielmente el reino de Dios en primer lugar. Si busco el reino de Dios en primer lugar, el reino de Dios, a Dios y su justicia, todas las demás cosas me vendrán por añadidura. Entonces, de verdad, en tu casa, en el trabajo, donde quiera que estés, busca al Señor. Busca al Señor, porque el Señor te aclarará toda esa incertidumbre que tienes. Porque Dios es luz. Y al que Él va, Él no le echa fuera. No le echa fuera, ni tampoco permanecerá en tinieblas. Sino que la luz de la vida estará sobre Él. Así que, muchas gracias y que Dios te bendiga. Pepe, a ti también, que Dios te bendiga, y gracias por estos 2 programas que hemos realizado. Nos veremos Dios mediante también. Sí. Y bueno, desearte lo mejor para tu vida, que Dios también te siga dando esa sabiduría y ese conocimiento, y estar atento a aquellas cosas que están aconteciendo, ¿no?
Yo creo que Amén. más que nunca tenemos que estar velando, como dice el Señor. En nuestro corazón. Es tiempo de... Dos necesidades hay, nos habla la palabra, ¿no? La necesidad de velar y de orar. Nos habla Ahí está. la palabra, ¿no? Estar siempre velando y orando, y más en estos tiempos, ¿no? Cuando veáis que aquellas cosas se acercan. Pues, Amén. gracias por todo. Gracias a ti, Antonio. Que Mm. Dios te siga bendiciendo y usando. Y bueno, y estas cámaras que tengan servicio del ser humano, como estaba hablando, pero al servicio de Dios, para que el ser humano se vuelva a Dios. Muchas gracias. Pues querido amigo, querido telespectador de Ventana Evangélica, la verdad es que hemos intentado, bueno, muy rápido y muy escuetamente hablar sobre aquellas cosas que están sucediendo a nivel mundial. Y créeme, una vez más lo decimos, ¿no? Nada acontece al azar, sino que se está cumpliendo lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Decirte que todo esto está aconteciendo y Dios lo permite, pero lo que Dios desea es que tú te vuelvas a Él. Amén. De verdad, Dios Amén. desea de que tú lo busques. Buscadme y viviréis. Dice la palabra, y no me cansaré de decirlo, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te ha amado a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y quien no tiene a Cristo está perdido. Su alma vivirá por toda la eternidad separado de Dios. Yo te aconsejo que ahora, en este momento, tú recibas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para cada uno de vosotros.